La abuelita del silencio. Leyenda andina de misterio y fe. Dicen que en los Andes las montañas guardan secretos y que hay espíritus que no soportan ver a la gente unida. En un rincón alto y frío donde las casas eran de adobe y los techos de hicho, hubo un tiempo en que un solo rumor fue suficiente para desatar la desconfianza y abrirle la puerta al mismísimo demonio. Todo empezó el día en que Julia y Alfredo se casaron. Era un pequeño pueblo andino llamado San Miguel de la Quebrada, asentado entre dos cerros guardianes, el Apo Colla y el Apo Sunturini. Allí el viento bajaba silbando desde las cumbres, las campanas de la iglesia repicaban con eco largo y las noches eran tan frías que la escarcha mordía las paredes. La comunidad había abrazado la fe cristiana hacía apenas unos años, pero todavía se aferraba a sus antiguas costumbres. Sahumerios de eucalipto en las esquinas, pagos a la tierra antes de sembrar y rezos mezclados con cánticos a los apus. No era raro ver al padre Mariano bendecir las chacras y al día siguiente a los ancianos dejar hojas de coca en las apachetas. En medio de ese mundo, Julia y Alfredo, ambos de 34 años, se casaban, no por amor, sino por obligación. Las familias habían decidido que así debía ser. Para no dar que hablar, para unir las tierras, para que ya sienten cabeza. Y allí estaban, frente al altar, sin mirarse a los ojos, con sonrisas tensas y los labios apretados. La boda fue fría. Las flores en la iglesia parecían más secas que de costumbre y hasta la música de la banda sonó apagada. Algunos invitados cuchicheaban. Parece que ni ganas tenían de casarse. No se ven contentos. Al día siguiente comenzaron la convivencia en la casa de adobe que les habían preparado. La rutina era callada, casi mecánica. Julia se dedicaba a hilar y a cuidar su pequeño huerto. Alfredo pasaba más tiempo con sus animales que con ella. Se saludaban por cortesía, compartían mesa, pero entre ellos había un muro invisible. Fue entonces cuando apareció ella, una anciana desconocida, de rostro huesudo, ojos hundidos y un pañuelo negro que le cubría el cabello. Nadie sabía de dónde había venido. Llegó caminando, apoyada en un bastón torcido, diciendo que pasaba por el pueblo para dar consejos a las parejas jóvenes. La llamaban simplemente la abuela, y aunque su voz era suave, su mirada inquietaba, como si atravesara la piel y se metiera en los pensamientos. Una tarde, Alfredo se encontraba en la plaza, ajustando la cincha de su mula, cuando escuchó a dos mujeres hablar cerca del pilar de agua. «Dicen que Julia se ve con Salvador», susurró una. «¿El vecino? Ese que siempre anda con sonrisa y guitarra», rió la otra. «Ese mismo, y parece que no solo conversan», dijo. Alfredo sintió un golpe en el estómago. No dijo nada, pero la idea se le quedó clavado como espina. Esa misma semana, Julia escuchó algo parecido. Estaba en la tienda de don Casimiro cuando oyó a unas jóvenes murmurar: «Alfredo anda mucho con Celestina». «Sí, Celestina, su cuñada».
¡Qué descaro recién casado! Julia sintió que la sangre le hervía. Celestina era su hermana menor, alegre, coqueta, y no sería raro que Alfredo, tan callado, se sintiera atraído por ella, o al menos eso pensó en ese momento. Esa noche en la casa no cruzaron más que frases cortas. La desconfianza crecía silenciosa como maleza, y mientras tanto el pueblo comenzaba a murmurar. Las conversaciones en la misa bajaban de tono cuando Julia o Alfredo entraban. Los saludos se volvían secos y las miradas afiladas. La anciana siempre aparecía en el momento justo. Si Alfredo salía molesto, la encontraba sentada en la banca junto al camino diciendo: «Ay, ay, las mujeres hay que vigilarlas, hijo. No todo es lo que parece». Y si Julia estaba hilando con gesto serio, la anciana se acercaba para decir: «Los hombres tienen el corazón débil, una tentación y olvidan su palabra». Era como si alimentara el fuego con cada palabra. Y no solo en su casa. Comenzó a visitar a vecinos, dejando caer comentarios. «Yo vi algo, pero mejor no digo. No quisiera que haya problemas, pero...». Pronto, las familias de Julia y Alfredo empezaron a discutir. Los padres de él acusaban a ella de traer vergüenza, los de ella de que él nunca la había querido. El ambiente en las calles se enrareció, la gente discutía por tonterías, las misas se llenaban de ausentes y algunos vecinos dejaron de saludarse. Herido en su orgullo, Alfredo decidió vengarse. Comenzó a coquetear con Celestina, dejándose ver con ella en el mercado y ayudándola a cargar cántaros de agua. Julia, sintiendo la puñalada, hizo lo mismo, aceptó los ofrecimientos de Salvador para acompañarla a buscar leña o llevarle queso fresco. Cada encuentro era observado por la anciana, que sonreía como si saboreara cada gesto. Pero en silencio, Julia y Alfredo empezaron a notar algo extraño. La anciana siempre aparecía después de cada discusión. Los rumores nacían en las casas que ella había visitado primero. Y sobre todo nunca la habían visto rezar, a pesar de que decía ser muy creyente. Fue entonces que Julia buscó a Alfredo una noche mientras todos dormían. Se encontraron en el corral con el frío mordiendo el aire. «No he sido infiel», dijo Julia firme. «Yo tampoco», respondió Alfredo. «Creo que nos están usando». «¿Y sé quién?», dijo él. Descubrieron que Salvador y Celestina también estaban de acuerdo en ayudar. Ninguno había hecho nada indebido, solo habían seguido el juego para ver qué pasaba. El plan se armó esa misma noche. Decidieron preparar una trampa. Julia y Salvador fingirían una cita secreta. Alfredo y Celestina harían lo mismo. El lugar sería la vieja casona abandonada en la ladera cerca del río, donde el eco hacía que cualquier palabra se oyera como un susurro fantasmal. La cita sería a la misma hora para que pareciera un doble engaño, y dejarían pistas para que la anciana no pudiera resistir la tentación de asistir. El día llegó. Al caer la tarde, la anciana vio a Salvador acercarse a la casa de Julia. Más tarde observó a Celestina salir con Alfredo. Sus ojos le brillaron.
En secreto comenzó a llamar a algunos vecinos. «Vengan, vengan, hoy se va a saber toda la verdad». La casona estaba envuelta en neblina. El río cercano rugía con fuerza como si también quisiera presenciar lo que iba a pasar. La anciana llegó con un grupo de curiosos y allí estaban Julia y Salvador, Alfredo y Celestina, sorprendidos al verse unos a otros. «Lo sabía», gritó la anciana. «Aquí está la prueba, 2 traiciones a la vez. Miren cómo se ríen de todos ustedes». Algunos vecinos empezaron a murmurar, indignados, pero Julia levantó la mano. «No, abuela, aquí la única traición es la suya». Un silencio pesado cayó. Alfredo dio un paso adelante. «Usted ha sido la que sembró todos los rumores. Siempre aparecía después de cada pelea. Siempre sabía dónde estar. Usted nos quería enfrentar», añadió Julia. «Quería dividir a todo el pueblo». La anciana retrocedió, pero su sonrisa se torció en algo siniestro. «¿Y si fuera así? ¿Qué pasaría?», dijo con una voz que empezó a sonar más grave. «¿Y si a mí me diera gusto verlos pelear, odiarse, qué harían?». Su cuerpo comenzó a cambiar. La piel se volvió grisácea, los ojos rojos como brasas, y de su boca salió un alarido que hizo temblar las paredes de la casona. Un olor a azufre llenó el aire. «¡Es el diablo!», gritó alguien. El demonio rugió lanzando palabras como cuchillos. los odio unidos. Los quiero en guerra, en soledad, en desconfianza». Pero el padre Mariano, que había llegado con algunos feligreses alertados por Celestina, levantó su cruz. «Todos recen», ordenó. Y así lo hicieron. Hombres, mujeres, ancianos y niños comenzaron a rezar el Padre Nuestro, sus voces creciendo hasta chocar contra el alarido del demonio. Y el ser retrocedió retorciéndose y gritando: «Volveré, volveré». Con un último rugido se convirtió en humo negro y se disipó en la noche. El pueblo se reunió al día siguiente en una misa especial, agradeciendo a Dios y a los apus protectores por haberlos liberado del mal. Julia y Alfredo no se amaban como pareja, pero algo había cambiado. Ahora se respetaban, se escuchaban y se miraban con complicidad. Sabían que juntos habían salvado a su pueblo. La comunidad, más unida que nunca, se volvió ejemplo para aldeas cercanas. Pero en las noches, cuando el viento silbaba fuerte, algunos juraban escuchar un susurro en la neblina: «Volveré, volveré». Pampacota. Su nombre en español sería el lago de la Pampa de la llanura. Estaba rodeado de ichus, con sus casitas de adobe y techos de paja. Era un lugar donde los gallos aún cantaban al amanecer y los niños corrían descalzos entre chacras y quebradas. En el corazón de Pampacota se alzaba una iglesia humilde pero sólida como las piedras que la fundaron. Tenía muros anchos y fríos, hechos de sillar, traídos de lo más profundo de la tierra. Pero lo que casi nadie sabía era que en esos muros había un secreto. Muchos años atrás, cuando la fiebre del oro aún sacudía las tierras, los comuneros, viejos sabios, con ponchos raídos,
decidieron esconder su riqueza en un lugar donde nadie lo encontraría jamás. En la iglesia, allí entre las paredes mismas del templo, mezclando con el barro y la cal, el oro fue fundido, sellado, escondido. Lo llamaban el tesoro de los muros sagrados. Solo 2 personas conocían su ubicación exacta: el padre Gabriel y su sacristán, don Julián. Nadie más. El padre Gabriel era un hombre alto, de voz suave y mirada que parecía leer el alma. Siempre caminaba entre la gente, saludando, ayudando, orando. Los niños lo amaban, los ancianos confiaban en él, y los jóvenes, aunque algo rebeldes, le respetaban. Pero había algo más. El padre tenía sueños donde santos le hablaban y advertían de cosas por venir. Una tarde de cielo turbio, cuando los perros comenzaron a aullar sin razón y las llamas se negaban a subir a los cerros, el padre supo que algo andaba mal. En sus sueños vio fuego, sangre y los muros sagrados quebrarse. Julián, le dijo al sacristán una madrugada helada mientras el sol aún no asomaba: Pronto vendrán, no sé quiénes ni cuándo, pero vendrán por el oro. Tenemos que estar preparados. Don Julián, que ya tenía más de 60 años, se persignó y asintió con los ojos aguados. Dios nos ayude, Padre. Sí, tengo que morir por este secreto. Que así sea. Pero, estimados amigas y amigos, el destino a veces es más cruel que valiente. Una noche sin luna, mientras los perros ladraban sin parar y las gallinas se agitaban en sus corrales, llegaron 20 hombres forasteros, con capotes negros, rostros cubiertos y armas que brillaban como la muerte. Se movían como sombras. No venían por maíz ni por papas, venían por el oro. Tomaron el pueblo en cuestión de minutos. Amarraron a los comuneros, saquearon a las casas, rompieron tinajas y mataron al que se resistía, pero no encontraron lo que buscaban. La iglesia estaba cerrada. El padre Gabriel de rodillas rezaba con el corazón. Los ladrones se dieron cuenta pronto que el templo era la clave. Capturaron a don Julián el sacristán. Lo ataron, lo golpearon, lo quemaron con velas y al final lo quebraron. Está en los muros de la iglesia. Allí está el oro. Déjenme en paz, por favor, gritó el sacristán con el alma rota. Esa noche el cielo lloró. El padre Gabriel escuchó los martillazos. Los muros comenzaron a caer. El polvo sagrado se mezcló con el pecado. Y el oro dorado como el sol de la mañana salió a la luz. Los ladrones se rieron, gritaron, se embriagaron de codicia. Cuando entraron al altar, encontraron al padre Gabriel de pie, con su sotana manchada, el rosario en la mano y la cruz alzada.
salgan de aquí, salgan de aquí, están profanando la casa de Dios, dijo con voz firme, sin temor. Uno de los bandidos, el más joven, tembló, pero el jefe, un hombre sin alma, le disparó sin dudar. El padre cayó al pie de la cruz y el templo quedó en silencio. Don Julián murió poco después, su cuerpo arrojado junto al pozo. Pero no terminó allí. Esa noche los 20 ladrones decidieron dormir dentro de la iglesia, entre sacos de oro y muros derrumbados. Decían que nada les pasaría, que el cura era solo un hombre, que los muertos no caminan. Pero en los Andes eso no es tan cierto. A la medianoche exacta, cuando el viento bajó del cerro como cuchilla, comenzaron los susurros. Primero leves, luego gritos. Alguien lloraba, alguien rezaba. Julián, despierta, ya es hora. Se escuchó en el aire. Las puertas de la iglesia se cerraron solas. Los candiles se apagaron y en el altar apareció la silueta del padre Gabriel, envuelto en sombra, con los ojos abiertos como nunca. Creyeron que podían robarle a Dios, tronó su voz. Los bandidos despertaron. Uno gritó, otro intentó correr, pero los muros temblaban. Las imágenes de los santos lloraban sangre. El coro empezó a cantar solo. Y del suelo surgió el cuerpo de don Julián, cubierto de tierra, con las manos levantadas. Uno por uno los ladrones salieron corriendo, tropezando entre sí, gritando como niños. Dejaron el oro, dejaron las armas, dejaron su alma. Corrieron hacia el río, el único camino de escape. Pero esa noche el río no era río, era boca, era tumba. Las aguas crecieron sin razón, se tornaron negras. Y uno por uno, los 20 se hundieron como piedras. Al amanecer el pueblo despertó, las puertas de la iglesia estaban abiertas. Dentro todo estaba como antes. El oro enterrado, el altar limpio, el cuerpo del padre tendido con una sonrisa y el de Julián al pie del púlpito con una vela aún encendida. Los comuneros los enterraron con honor, lloraron días enteros, y desde entonces cada noche de 3 de agosto se encienden velas en los muros de la iglesia. Algunos dicen que han visto al padre caminar por la plaza, otros que Julián aparece en los sueños para advertir peligros. Pero todos saben una cosa: quien toca el tesoro de los muros sagrados no muere una vez, muere eternamente. Esta es la historia de don Mariano Quispe, rezandero del cementerio de San Bartolo, allá en lo alto, donde el viento conversa con los muertos y la neblina baja a rezar junto a los vivos. Don Mariano era un hombre seco como Ichu de agosto. Vestía siempre con su poncho oscuro, raído en los bordes, pero orgullosamente limpio. Vivía solo en su casita de piedra, más arriba del pueblo, donde las nubes parecían echar raíces.
Decían que desde joven había sido rezandero. Aprendió oraciones de memoria y cuando las decía su voz tenía ese temblor que hacía a los dolientes llorar más fuerte. Nadie lo dudaba, rezaba bien, pero su corazón no tenía la misma calidez. Cada año, cuando llegaba el Día de los Muertos y Todos los Santos, el cementerio se llenaba de flores, panes guagua, velas, frutas, aguardiente y hasta dulces de colores. Las familias venían desde lejos con sus canastas llenas, llorando en silencio, hablando con sus muertos como si aún vivieran. En medio de ese ambiente sagrado, don Mariano caminaba entre las tumbas como si fuera dueño del lugar. Rezaba por aquí, murmuraba por allá, y al terminar abría su costal sin pedir permiso. «Quita, quita, quita, chicos, yo necesito esto, debo comer todo el año», gritaba con voz de trueno a los niños que también rezaban con respeto. Los niños lo miraban con ojos tristes porque sabían que no les tocaría ni una sola guagua de pan. Pero lo más triste no era su avaricia, sino que ni siquiera se comía todo lo que recogía. Muchas veces los niños del pueblo encontraban panes mohosos tirados en las acequias, frutas podridas, galletas hechas polvo. El viejo guardaba y guardaba, como si fuera un castor de montaña, sin darse cuenta de que el alimento del alma no se amonotona, se comparte. Ese año algo fue distinto. El viento soplaba con fuerza desde la quebrada, como si presintiera un cambio. El cielo estaba más gris que de costumbre, y una helada fina, como de aguja, se posaba sobre los tallos de maíz. En el cementerio, 4 tumbas brillaban con ofrendas generosas. Panes recién horneados, frutas frescas, dulces de coca, chocolates importados y hasta bolsas con víveres. Los dolientes habían dejado todo con devoción y muchos rezanderos se acercaban con respeto. Don Mariano, al ver esas tumbas, se relamió los labios como zorro frente a gallinas. Rezó largamente, pero no con el alma. Lo hizo rápido, casi escupiendo las palabras, mientras sus ojos brillaban de codicia. Terminó su oración, se santiguó y sin más ceremonia recogió todo. Llevaba 7 mulas y cada una cargó un costal hasta el tope. Nadie le dijo nada. Todos lo sabían ya. Mariano no compartía, no lo hacía con vivos ni con muertos. Los niños del cementerio lo miraban en silencio. Ellos también rezaban, ayudaban a las abuelas, limpiaban las tumbas. Y aunque algunos dolientes les dejaban dulces o panecillos, muchos confiaban solo en don Mariano por ser el más antiguo. Esa tarde el cielo comenzó a nublarse más, como si el sol decidiera mirar al otro lado. Don Mariano tomó las riendas y comenzó a subir por el sendero empinado rumbo a su casa.
La tierra crujía bajo las patas de las mulas. El viento soplaba con fuerza, levantando hojas secas y haciendo bailar los sombreros mal amarrados. Pero lo inesperado ocurrió justo al doblar el cerro Chuyunquiri, alrededor de las 4 de la tarde. Una de las mulas, la más vieja, soltó un bramido extraño. Los demás comenzaron a agitarse. Mariano pensó que era por el frío o algún zorro escondido, pero no. Los 5 mulas de adelante se soltaron de repente, una tras otra, como si un hilo invisible las hubiera cortado, y comenzaron a correr. No hacia adelante, no hacia las cumbres, sino de regreso al cementerio. Por el camino los costales mal amarrados comenzaron a abrirse, esparciendo panes guagua, frutas, galletas y dulces por todo el camino. ¡Malditas bestias! ¡Regresen! ¡Eso es mío!, gritaba Mariano con furia, corriendo tras ellas. Pero las mulas no se detenían. Bajaban como si el cerro les susurrara órdenes. Solo los 2 mulas se quedaron con él, inmóviles, como si fueran de piedra. Mariano quiso jalar las riendas, pero no se movieron. Lo miraban, sí, lo miraban como si le dijeran: lo que queda es lo que te corresponde. ¿Qué pasa con ustedes? ¡Ah! ¿Qué miran?, les gritó, pero su voz ya no tenía fuerza. Desde el otro lado del cerro comenzaban a escucharse risas. Eran los niños que habían seguido el camino y encontraban los alimentos esparcidos. Corrían con los ojos brillantes, escogiendo lo que podían, riendo entre ellos, compartiendo con los más pequeños. «Miren, una guagua de pan con pasas», gritó una niña. «Yo encontré un chocolate, todavía está bueno», dijo otro niño. Y así, como si los cerros hubieran decidido corregir al viejo rezandero, lo que él había acaparado se repartía entre los más inocentes. Don Mariano cayó de rodillas, agotado. Sus manos temblaban. Algo dentro de él, que había estado dormido por años, comenzaba a moverse. Miró sus costales, medio vacíos, y luego al horizonte donde las mulas desaparecían entre neblinas y tumbas. Esa noche no durmió. El frío entró por sus huesos como cuchilla, pero no era el clima lo que le helaba el pecho. Era el recuerdo de los panes mohosos que él mismo había tirado. Era el eco de las voces de los niños rezando mientras él llenaba sus costales. Al día siguiente bajó al pueblo en silencio. Llevaba en la espalda un costal con panes y dulces, los únicos que quedaban. Fue a la escuelita del pueblo y los dejó sin decir palabras. Los niños lo miraron sorprendidos, sin entender. «Para ustedes», dijo apenas, y se marchó. Desde aquel año, Mariano cambió. Siguió rezando, pero ya no corría con los costales. Compartía con los niños, con otros rezanderos y hasta con los perros del cementerio.
Muchos decían que ya estaba viejo, que el susto lo había asustado de verdad. Otros que por fin había entendido algo. Pero lo que nadie sabe con certeza es lo que ocurrió con las 5 mulas. Jamás regresaron. Algunos dicen que la vieron rondando por el cementerio, paseando entre tumbas como si cuidaran a los panes de los muertos. Otros, los más abuelos, aseguran que desaparecieron, llevadas por el alma de los niños que descansan en el campo santo. Y hay quienes en las madrugadas de Todos los Santos juran escuchar pasos de mulas en el empedrado y entre susurros del viento, una voz temblorosa que dice: Solo esto te corresponde. Los demás es para los niños del cementerio. ¿Fue real o fue castigo? ¿Acaso las mulas pueden juzgar a un hombre? ¿O será que los muertos desde el otro lado también saben repartir justicia? Nadie lo sabe con certeza. Pero desde entonces, cada vez que llega el Día de los Muertos, hay quienes rezan no por sus difuntos, sino por el alma de don Mariano Quispe. Porque en el mundo andino, hasta las bestias saben cuando un corazón necesita aprender a compartir. Y así, entre panes, rezos y mulas rebeldes, quedó escrita esta historia en la memoria del pueblo como una lección que aún resuena entre cerros, acequias y cruz de madera. Amigas y amigos, gracias por siempre escuchar nuestras historias. Comparte, comenta, que gustoso los responderé. Hasta pronto.